principio el demandante no es Patricia Benavides contra la Junta, es el Ministerio Público. Ajá. Porque el Ministerio Público a nivel institucional está cuestionando que su titular esté sujeto a un control disciplinario. Entonces, ese es el tema. Si es Juan María, es un aspecto secundario para la naturaleza de este proceso. Distinto hubiera sido el caso si hubiera ido por un proceso de amparo. Un proceso de amparo, y nuevamente disculpe el tecnicismo, el proceso de amparo es un proceso donde uno sí analiza lo que se llama un control concreto, es decir, las situaciones fácticas, las situaciones de coyuntura, de contexto, que motivaron a nivel jurídico, a nivel, digamos, conductual, alguna afectación supuesta a un derecho fundamental. Ese no es el caso. Entonces, por eso me parece interesante que para despersonalizar el tema, tratemos de analizarlo con una óptica un poco más general. Entonces, despersonalizando el tema, esta demanda, porque ella hizo esta demanda cuando ella era titular de la Fiscalía del Ministerio Público. Por eso, vuelvo y lo repito. Podría, por ejemplo, yo no las puedo, apartando, bueno, que Patricia Benavides, sea quien sea, que ha hecho esta demanda y que se ha visto según ella perjudicada, ¿no? ¿Podría beneficiarme el fallo del TC para volver al caso? Habría que ver el análisis cuando se realice, cuáles serían lo que se llaman los efectos de la sentencia, ¿no? No hay que olvidar que el tribunal en general, y esto no es el tribunal peruano, todo tribunal, toda corte constitucional del mundo, ejerce sus potestades dependiendo de algunas, digamos, directrices o principios, el principio de previsión de consecuencias. Habría que ver si como parte de la deliberación de lo que plantea el ponente y lo que en este intercambio de opiniones jurídicas se defina, habría que ver si ese es uno de los efectos. No le podría adelantar, pero lo cierto es que es importante tener claro que estamos hablando de un proceso abstracto, más allá del nombre específico de los titulares. Es un proceso técnicamente orgánico, institucional. Por eso, si hubiera sido un amparo, ahí sí podríamos tener una consecuencia directa. En este caso, no es. Pero sienta precedente hacia una institución. Obviamente sienta precedente, pero respecto de la institución. Eso es importantísimo de tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, los procesos orgánicos sientan precedente respecto a la institución. Los procesos, digamos, de libertad, ¿no? Sientan, digamos, referencia doctrinal y hasta precedentes respecto a particulares. Ahí no lo somos. Y en el caso de ella, por ejemplo, yo como no estoy muy al tanto del tema específicamente, nosotros hacemos investigación, pero en el caso de ella acá en el TC, yo no estoy muy al tanto, por eso te lo pregunto más detalladamente, ¿qué es lo que tiene, cuál es el tema más importante que ustedes tienen con la Fiscalía de la Nación, cuando estaba bajo la autoridad de la señora, para fallar? Digamos que la materia de ese proceso de manera específica, como le digo, más allá de las personas, es si la Junta puede o no investigar determinados supuestos de desempeño institucional de quien ejerza la Fiscalía de la Nación. Entonces se han cuestionado algunas decisiones que las partes la parte demandante ha señalado que podrían estar vinculadas a un tema de dirección, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que habría que analizar es si un proceso disciplinario podría mediatizar el desenvolvimiento, digamos, de un órgano de dirección como Fiscalía de la Nación, que es titular de un OCA, un organismo funcional autónomo. Y eso creo que esta vez es el aspecto más importante, digamos, en una óptica jurídico-constitucional, en mi perspectiva. Entiendo que somos 7 y habrá que ver cada uno cómo va aportando a este debate, que estoy seguro va a ser sumamente enriquecedor. La gran ventaja de este tipo de procesos competenciales, igual que los procesos de constitucionalidad, es que, como usted bien lo ha dicho, generan precedentes para conductas futuras, ¿no? Ojalá el tribunal en su momento, y esto es una crítica sana, porque como ciudadano no tiene el derecho de criticar a sus autoridades, por ejemplo, hubiera hecho lo mismo cuando se habló de la cuestión de confianza en su momento, ¿no? Uno hubiera definido el contorno de esta institución, probablemente en su oportunidad. Tal vez nos hubiéramos evitado toda la crisis política de unos años, la disolución del Congreso, la candidatura. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, la trascendencia creo que es muy importante y eso hay que verlo en clave, digamos, institucional de la República, más allá de las personas, que por cierto no dejan de ser importantes, pero sí creo que es, digamos, la trascendencia es mucho más institucional. Claro, pero bueno, el trabajo de ese TC, ¿no? Entonces se
refiere donde estaba Ledesma, dejó mucho que desear, ¿no? Justamente por eso es que se cambiaron, porque en su momento debió haber tenido otra decisión, ¿no? Histórica, que hubiera pasado de repente, ¿no? Bueno, los ciudadanos, y en este caso, más que usted está ejerciendo su derecho a crítica ciudadana, y yo en su momento también, y todos lo pueden ejercer, tienen la facultad, y más yo diría la obligación a veces de criticar, digamos, los fallos, las sentencias y tener su opinión. Lo que yo sé es que en el momento se tomó la decisión, probablemente cuestionable a nivel constitucional, porque no lo digo yo, ha habido muchas críticas sobre el particular, pero de eso se trata. Las instituciones van aprendiendo, las instituciones van en su dinámica mejorando, y tal vez se trata de ver hacia dónde no se debe ir para evitar que eso ocurra. Por eso creo que en este tema del conflicto competencial que usted me pregunta, yo creo que hay que verlo con esa óptica. El tribunal no puede llegar tarde, el tribunal no puede avalar cosas que no se pueden permitir, el tribunal tiene que ver una capacidad de adelantarse para evitar que sigan habiendo estos problemas. Entonces creo que eso será motivo de este análisis que en su momento se realiza. Claro, pero dentro de lo que usted me señala, me dice dos cosas, ¿no? Bueno, que usted me da sensación, no, es un hecho que el PC anterior estaba equivocado, estaba ideologizado. Eso es lo que me ha dicho dentro de todo lo que acaba de decir. A ver, vale la precisión, usted es una periodista acuciosa, inteligente, y está bien. A ver, yo no sé si en el tema jurídico uno puede hablar de equivocaciones. Hay pareceres, hay argumentaciones. Al haber errores, hay equivocaciones. Yo creo que la interpretación fue muy forzada. Y académicamente, dogmáticamente, fue una interpretación que no tenía mucha argumentación a su favor. Y creo que en ese sentido sí hay un error, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo segundo, la legislación, o sea, yo creo que es importante entender que las personas siempre respondemos a nuestras cosmovisiones. Y eso es imposible que a veces a un juez, sea ordinario, penal, civil o constitucional, se le pida que quite esas ideologizaciones. Por eso lo que se le pide es que su argumentación sea lo más objetiva posible, por eso tiene obligación de motivar sus decisiones, y como contraposición, quien no las comparta puede cuestionarlas y va a un superior. Entonces, la dinámica del derecho hay que entenderla así. Entonces, si por error entendemos no una catalogación moral, sino una diferencia argumentativa de una posición que a lo mejor es minoritaria o que no tiene mucho sustento, sí, eso es lo que quiere decir. Y si por ideologización entendemos que predomine mi posición personal frente a los sustentos técnicos, exactamente. Claro, porque yo supongo, ¿no?, que como cualquier, si hasta en empresas, hasta en lugares donde uno trabaja, tiene que dejar, en el caso de los periodistas tenemos que dejar si somos, por ejemplo, que generalmente no lo somos, pero bueno, si pertenecemos a un partido tenemos que dejar nuestra militancia en la puerta. Obviamente un tribuno tiene que hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, por eso, pero ya que usted me está diciendo que eso no es, que a veces es imposible, que no se puede desprender. Es un poco difícil, ¿no? ¿Quiere decir que ahora también está pasando? No, a ver, interesante lo que usted nos plantea. Había un autor que se llamaba Chesterton, que era un autor que tenía una frase que a mí me parecía espectacularmente gráfica. Él decía, todas las personas pueden utilizar sombrero, y cuando toman decisiones o analizan, no se les pide que se corte la cabeza, sino que se quite el sombrero. Si el sombrero son nuestras convicciones, ¿no?, que son propias, que son tuyas, yo puedo tener mi escala moral, yo puedo tener mi convicción política, yo puedo ser más de centro, de izquierda o de derecha, cosa que por cierto esa clasificación de izquierda a derecha no me gusta, pero es gráfica, ¿de acuerdo? O sea, eso lo tengo. Y a un juez no se le puede pedir que deje de tener una concepción de familia, que deje de tener una concepción de la vida humana, que deje de tener una concepción de hasta dónde el Estado puede participar en la economía. Lo que sí se le debe exigir, como Chesterton decía, es quitarse el sombrero, o sea, que tus ideas no predominen sobre tu análisis objetivo y argumentativo. Entonces, creo que sí, o sea, en esa óptica siempre es perfectamente posible, porque habrán casos pues, de temas de aborto, de familia, de eutanasia, que son muy frecuentes últimamente, donde los magistrados tengamos pues que obviamente nuestra posición previa no se nos va a pedir que nos pensemos, no se nos va a pedir que nos quitemos nuestra conmovisión. Lo que se nos pide es que esta no sea tan autoritaria o arbitraria
que prácticamente sea una imposición. Por eso se nos exige voluntad. Entonces, hay que entender esa dinámica política. Más aún, perdón, María Teresa, si eres tan gentil, más aún en temas constitucionales. Porque en temas constitucionales, la Constitución es un pacto fundamental donde normalmente una sociedad grafica sus valores, su modelo social. Entonces, no es posible que uno termine necesariamente teniendo una sola forma de ver las cosas. El tema es pensar esto como parte de una reforma general. Yo en eso sí soy, creo que bastante coherente y exigente. Toda reforma que toque las principales instituciones del Estado, creo que tiene necesariamente que pasar por una reflexión profunda de todo. No solamente vemos el arma, hay que ver el ojo, porque esto funciona como un reloj. Tú cambias una pieza y automáticamente ese reloj probablemente altera su funcionamiento. Yo creo que eso hay que verlo. Bienvenidas las propuestas, pero que se haga un debate también académico y serio. Su propuesta, aparte, bueno, obviamente me está diciendo que sea vista por todos, ¿no? Pero ¿cuál sería de repente su propuesta de solución, si usted tiene una propuesta de solución para evitar lo que está sucediendo en el sistema judicial? Yo creo que como todo en la vida, y ojo, por favor, ¿no? si tuviéramos la panacea de eso, no estaría en consultorías. Pero creo que hay que sumar posiciones. Yo creo que todo empieza desde el inicio de que uno se vincula a la carrera. Si, así como el otro día, bueno, mi hija tiene 20 años, hace unos años cuando estábamos en el colegio, salíamos a manejar con ella y era la primera preocupada de la luz roja. El peatón pone el pie en la cebra y tú dices, claro, fuera de que uno pues a veces maneja por inercia, cuando capté dónde iba o lo que estaba pasando, y dije, bueno, este tema hay que verlo diferente. Ella está con eso y de chiquita ya viene con eso. Yo me imagino que si eso lo traducimos a la convivencia con el policía, habrá gente que ya empezará a ver al policía como una autoridad y no como uno más de la pandilla que hay que golpear, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con los jueces. Yo creo que si alguien logra entender desde los inicios de su formación jurídica, que una cosa es defender una posición judicial o de interés, y otra cosa es impartir justicia, creo que desde ahí hay toda una formación pendiente. O sea, yo sí creo, y soy un convencido de que en esto las facultades de Derecho tienen mucho que hacer. Yo sí creo que sería importante que desde las carreras, de las aulas universitarias a las que nos vamos a meter o que nos hemos incluido en el mundo jurídico, también veamos la judicatura como algo importante en la formación. Claro, pero con esa base, una base que hablo que cuando yo estaba en la universidad, 16, 20, 18 años, ya hay una concepción axiológica, ya hay una concepción valorativa, una vinculación a la responsabilidad de la función, que después hay que... Yo no creo que si dejamos ese aspecto, por ejemplo, en el aire y después ponemos una academia que por más trabajo intelectual que haga, mi querida María Teresa, hay valores, hay concepciones del Estado que vienen de casa. Y no sé si en la casa tengamos que ir a ver quién es el juez, pero en la universidad creo que podríamos identificarlo. Y creo que eso podría ser. Veamos los modelos de otros países. En otros países las universidades tienen cursos que vinculan a los estudiantes de Derecho a la judicatura. Porque para muchos estudiantes de Derecho de otros países o tienen un sistema judicial institucional, no les da vergüenza esta cosa. Acá a veces parecería que tenemos hasta que el Poder Judicial, claro, con la imagen pública que tiene a veces, lamentable, no es un tema atractivo, pero creo que es un círculo virtuoso que hay que generar. Claro. Y ahora que hablamos de jueces, hay una propuesta, bueno, que algunos han aceptado porque estamos en un momento muy difícil en cuanto a la delincuencia, ¿no? En el país, bueno, al menos Dios no lo había visto desde el terrorismo, y el terrorismo también no lo toqué mucho, no me afectó mucho, estaba muy pequeña, pero de todas maneras, esta propuesta de los jueces sin rostro, jueces y fiscales sin rostro, ¿cómo ve usted esa propuesta? A ver, este tema entiendo que constitucionalmente fue debatido en su oportunidad y zanjado. El tribunal señaló, creo que la sentencia 010-2002, que es una sentencia que en materia constitucional marcó un antes y un después en la legislación antiterrorista. Claro, evidentemente el terrorismo es una situación, ¿no? Pero, mejor dicho, es un supuesto delictivo, ¿no? Pero yo creo que la línea también podría ir por ese lado. O sea, en un Estado de Derecho, yo creo que uno tiene que saber que lo juzga.
¿no? Yo creo que es una garantía de imparcialidad, ¿no? Yo diría que hasta de especialidad. El no saber quién me juzga creo que es un problema. Entonces, yo creo que podemos tener otros tipos de salidas. O sea, yo creo que en principio toda salida que busque lograr un objetivo de garantizar seguridad a los peruanos tiene que darse por el marco constitucional. Por lo menos la Constitución como está no lo permitiría, en mi humilde opinión. Ojo, nosotros somos intérpretes de la Constitución, no somos. Si en algún momento el constituyente decide cambiar eso para habilitarlo, no nos va a quedar otra que simplemente aceptarlo, pero lo que en este marco no podríamos hacer es eso, es como que volver a un tema que a veces se toca, ¿no? El tema de la cadena perpetua para los violadores de menores. Yo sé que humanamente nos indigna, pero lamentablemente, y digo lamentable entre comillas, porque a veces las sociedades tienen que tener un referente que las autocontrole. Entonces, lo mismo pasa acá, no estaría permitido nuestro marco constitucional. Habilitemos, pero el debate va para una situación ya más de tema político. Como estamos, en mi humilde opinión, creo que no sería por lo menos acorde al marco constitucional.